Buenas tardes para todos. Universidad de Antioquia, Escuela de Microbiología, Centro de Investigación y Extensión, Programa de Educación Continua actualizamos en martes 17 de octubre de 2017. Iniciamos el presente acto con la siguiente frase de reflexión: quien tiene miedo, tiene desgracia. Es un proverbio curto. Antes de dar inicio a este encuentro académico, solicitamos a las personas poner sus celulares y equipos de telecomunicaciones en modo discreto. Este encuentro tendrá un registro audiovisual saludado en nuestro canal de YouTube. Sobre la Escuela de Microbiología de la Universidad de Antioquia, causa de gran satisfacción el compartir con ustedes el inicio de nuestra actividad académica. Agradecemos de forma especial al productor Lochicea Amer de Biocientífica Limitada por su continuo patrocinio a este programa. Saludamos también a los profesores Alejandro Acosta Cárdenas y Zapata Salas, quienes serán nuestros conferencistas en la tarde de hoy. De igual forma nos acompañan estudiantes, egresados, empleados, profesores, amigos de la Escuela de Microbiología y demás invitados que nos honran con su compañía en la tarde de hoy. Damos inicio a la programación del día de hoy con la conferencia La Microbiología como elemento estructural para el desarrollo de la acuicultura a cargo del profesor Richard Zapata Salas, quien es microbiólogo y bioanalista, maestra en microbiología y bioanálisis, estudiante de doctorado en salud pública, investigador del grupo de microbiología veterinaria, profesor de la Escuela de Microbiología de la Universidad de Antioquia. Profesor, bienvenido. En esta parte pues queremos compartir con ustedes como parte de la experiencia que hemos tenido en relación con la acuicultura y lo que es nuestro objeto de estudio, pues, que son los microorganismos, ¿cierto? En esta primera etapa o primera parte que me corresponde a mí, voy a tratar unos temas que tienen que ver con cómo ha avanzado el tema de la acuicultura y cómo cada vez depende más de la microbiología para poder ser un proceso tecnificado, ¿cierto? Voy a tratar algunas cositas mezcladas que tienen que ver con agricultura de peces de abasto y lo que tiene que ver también con ornamentales, que les voy a contar, pues se convirtió en un sistema de producción importante para nosotros. ¿Ustedes de dónde vienen? Por lo menos las caras que veo externas a la universidad. ¿Usted de aquí de la universidad? Sí. ¿De qué programa? Microbiología. Todos son de microbiología. ¿Alguien que tenga que ver con sistemas pecuarios? Nada. ¿O veterinaria? ¿Tú? ¿De dónde? Soy ingeniero industrial, pero trabajo en el sector. En el sector acuícola, listo, perfecto. Bueno, entonces quiero partir hablando de dónde se generan pues como estas necesidades de incorporar la microbiología. Hay dos cosas. La acuicultura como tal es una actividad económica que se ha desarrollado desde hace ya muchísimos años. Sin embargo, en las últimas décadas se ha convertido en una necesidad para una gran cantidad de poblaciones, las poblaciones que están ubicadas en las costas. Entonces, estos dos fotitos que están en la parte superior muestran un comportamiento real que se viene dando no solamente en las costas colombianas, sino en las costas del mundo. Y esto está muy relacionado con el crecimiento, el gran crecimiento poblacional humano, y para el caso colombiano está muy relacionado también con los problemas de orden público, con la violencia que ha generado desplazamiento hacia zonas donde se ha considerado que hay mayor disponibilidad de alimento. El mar se ha considerado como una fuente de alimento que es de todos y es de nadie. Y este tipo de concepción ha hecho entonces que se tome de una manera poco controlada. Entonces podríamos decir que hace 100 años el recurso pesquero era bastante amplio para las costas de Colombia, y en este momento la situación que vemos es similar a esta que vemos acá. El recurso pesquero ha disminuido. Les voy a contar brevemente un poco sobre una experiencia que tuvimos en el Golfo de Urabá, donde participamos de un programa que se llamaba algo como lineamientos prioritarios para la formulación del ordenamiento pesquero del Golfo de Urabá, ¿cierto? Esto fue un proceso que se hizo con muchas comunidades ubicadas de la parte baja del Golfo, desde Turbo, donde se trabajó con la parte de Antioquia y se trabajó también con Bocas del Atrato, una parte bastante importante que tiene que ver con el tema de manglares,
trabajo con las poblaciones de Necoclí, todos sus corregimientos, con Arboletes y San Juan de Urabá. Entonces, esto se hace sobre la base de un enfoque territorial, porque este tipo de procesos es importante trabajarlos con la comunidad. Entonces, ¿de dónde parte esa necesidad de ordenar? Precisamente la necesidad de ordenar tiene que ver con la necesidad de buscar una forma sostenible de pescar para que el recurso se sostenga a través del tiempo. Cada vez para los pescadores es más difícil acceder al recurso pesquero. Dentro de este tipo de estudios se tienen que hacer diferentes tipos de evaluaciones. Una etapa de análisis donde se hacen análisis ecológicos. Aquí participamos varios grupos de investigación, muchos investigadores de aquí de la Universidad de Antioquia. Algunos de estos se enfocaron en hacer una evaluación biológica, donde se evaluaron, por ejemplo, las variedades de peces que normalmente pescan estos pescadores y los que son más comerciales, y a su vez los caladeros de pesca, que son los sitios donde se concentran los peces y a su vez donde los pescadores acuden para tener acceso a ellos. Se hicieron evaluaciones de valoración funcional del manglar, donde un grupo de investigadores evaluó la disponibilidad de nutrientes que ofrecen las hojas de estos mangles al mar, donde finalmente se da una cadena trófica donde participan los microorganismos, que es algo de lo que nosotros llevamos a la acuicultura posteriormente. Otro componente trabajó lo que tiene que ver ese perfil nutricional, donde se evaluaron los ácidos grasos, entre ellos los omega 3, omega 6 y precursores, y metales pesados, tanto benéficos como dañinos. Y un tercer componente tenía que ver con alternativas productivas. Dentro de esos trabajos con la comunidad se encontraron que finalmente es inevitable que en algunos momentos del año haya que instaurar vedas, etapas en las cuales los pescadores pues, no pueden pescar ciertos tipos de peces, ¿cierto? Entonces, para eso, pues, hay que buscar alternativas productivas para ellos. Allá hay 1000 problemas relacionados con la pobreza, con la disponibilidad de tierra, donde había que buscar alternativas que se pudieran realizar en espacios muy pequeños. Entonces, la acuicultura seguía siendo una alternativa a la cual ellos querían acceder, buscar, y nosotros entonces hicimos algunos estudios experimentales, tanto con un grupo estaba trabajando el crecimiento experimental de pargo rojo, y nosotros, el profesor Alejandro y yo, estábamos evaluando lo que era la producción de biomasa microalgal con fines de nutrición en peces. Un componente macro que casi que, digamos, conectaba todos estos trabajos era el componente social, un componente que obtuvo información muy valiosa para ver cómo las comunidades podían participar luego en trabajos intersectoriales con el sector gubernamental, la industria, los puertos, las alcaldías y otros actores para precisamente llegar a acuerdos y cómo poder proceder y mejorar las condiciones de pesca. Bueno, entonces esta es una realidad, cada vez disminuye más el recurso pesquero y la realidad muestra que la acuicultura viene creciendo, no sé si por cariño a esta o por una obligación, una necesidad. Esta es nuestra realidad. En Colombia se cultivan muchas especies de peces, las más comerciales pues está la tilapia, el cachico, la dorada, está todos estos son pues como de la cachama, de aguas cálidas, y de aguas frías pues la trucha es como la más comercial, ¿cierto? En el mundo podríamos decir que la tilapia ha sido pues como la que tiene mejor aceptación, se le han descrito a través del tiempo pues algunas características que podríamos decir que todo se resume en rusticidad. Y la rusticidad, cuando estamos hablando de sistemas productivos de cualquier tipo de especie animal, se refiere a resistencia. Cuando estamos hablando de especies acuáticas, tenemos que hablar de que resisten bajas concentraciones de oxígeno, unos rangos bastante variables de salinidad, ¿cierto? Resistencia a la manipulación, sobre todo en los procesos de reproducción, altas tasas de conversión. Para los que son de microbiología nos referimos a la capacidad de transformar el alimento en este caso en masa muscular, en carne. Resistencia inmunológica, comen de todo, podríamos decir que reciben muy bien los alimentos, entre otras características. Entonces, esa rusticidad que ha tenido este tipo de sistemas de producción, en términos de salud, se ha complejizado en
a medida que se ha querido tecnificar los procesos. Cuando se habla de esa tecnificación, esto ha implicado de pronto hacer un mejor aprovechamiento de lo que es el recurso hídrico y el tema de espacios. Entonces, normalmente los sistemas más artesanales son los sistemas extensivos que se hacen en piso, como los que vemos en la fotografía de arriba, y requieren de mayor espacio, digamos que tienen una menor ocupación. En ocasiones se habla de que un pez por cada 10 metros cuadrados o 10 metros cúbicos, y a medida que incrementamos poblaciones a semi-intensivo hasta llegar a intensivo, hablamos de que puede albergar hasta 3 peces por metro cúbico, ¿cierto? Esto hace que hayan mayor recambio de agua, mayor concentración de productos que pueden ser tóxicos, entre otras características. Y cuando hablamos de que hay productos tóxicos o productos que son desechos del metabolismo, estos a su vez pueden convertirse en nutrientes que pueden ser aprovechados por microorganismos, tanto benéficos como patógenos. Y ahí es que queremos entonces hablar un poquito. Yo soy aficionado a lo que tiene que ver con peces ornamentales, también soy productor de peces disco, y por eso quise incorporar esta partecita aquí. Les voy a hablar por los laditos de lo que es la apicultura ornamentales para Colombia. Acá hay muy pocos estudios, pero la Universidad Nacional en el 2007-2008 hizo un estudio donde tuvo la oportunidad de reportar el tema de exportaciones, de mostrarnos cuáles eran nuestras principales especies, muchas de ellas autóctonas, pero también hemos recogido algunas especies que son exóticas y que ya se vienen reproduciendo y comercializando, como son las melatotenias, por ejemplo las araguanas, entre otras. Pero estos pequeñitos que vemos por estos lados son peces que se reproducen en nuestros ríos. Colombia es uno de los países más ricos en fuentes hídricas, y así como es rico en fuentes hídricas, también ha sido rico en la variedad de peces ornamentales que tenemos acá. Entonces estos peces pues son peces que han ido ganando precio, y no solamente en el mercado local sino internacional. Se venden a costos mucho mayores, pero aquí vemos peces desde 2.000 pesos hasta tal vez unos 30, 40.000 pesos. Sin embargo, cuando hablamos de acuicultura de alta gama, estos son los peces discos. Esto es lo que en acuicultura ornamentales lo llaman los reyes del acuario, de agua dulce. Todos ellos son la misma especie, diferentes variedades que tienen que ver mucho con el color, y ya estamos hablando de un sistema de producción donde animales de 2 meses se venden entre 70.000 y 150.000 pesos, adultos a 500, 700.000 pesos, y parejas de 2 millones de pesos. Realmente esto se convierte en un sistema de producción bastante bueno y eficiente, y es hacia este tipo de cosas que nos tenemos que enfocar. Esto hace parte de los resultados del estudio que les hablé hace un momento, donde vemos un crecimiento ascendente a través del tiempo. Ellos solamente registraron hasta el 2005, donde se estaban exportando casi 30.000 ejemplares de peces ornamentales. La mayoría de esos peces son del grupo de los tetras, peces pequeños, de cardumen, que se venden por cantidades. Sin embargo, estudios complementarios que están reportados también en este momento nos han mostrado, en este momento, en esta tabla hasta el 2004, los países que más compran en el mundo peces ornamentales. Estados Unidos siempre como liderando esto, y aquí tenemos cifras de 2012, donde Estados Unidos se lleva más del 50% de estas poblaciones. Para Colombia, ¿qué hay? Empresas constituidas legalmente, empresas que están comercializando gran cantidad de peces ornamentales, y para mi sorpresa hay empresas que venden anualmente más de $1 millón en peces ornamentales. Estos son nuestros principales compradores: Hong Kong, Estados Unidos, y así sucesivamente. Es decir que las cifras no son nada despreciables. Hablamos más de 7.000 millones, esos son más de 7 millones de dólares, casi 8, y que son comparables, entre comillas, con la exportación de acuicultura para consumo humano, donde tenemos 33 millones de dólares, y para el caso de camarones 29 millones de dólares. Hay que resaltar en este tema de los ornamentales que la mayoría de esas especies son extraídas del medio, y son extraídas del medio
porque aún no se hace mucha investigación sobre la adaptabilidad de este tipo de peces a sistemas de producción en cautiverio. Entonces ya se han logrado algunos avances con algunas especies, pero hay otras que no, y eso está generando también una alteración en los ecosistemas, y también hay que implementar ordenamientos en ese sentido. Entonces, una de las razones por las cuales no se ha podido llegar a esa adaptabilidad al tema de acuarios o en estanques como tal artificiales ha sido el tema de salud. Es realmente un tema bastante problemático. Para exportar peces en Colombia, así como para exportar cualquier especie animal, hay que cumplir con una serie de requisitos. El ICA, Instituto Colombiano Agropecuario ICA, es la institución gubernamental que se encarga precisamente de vigilar todo lo que tiene que ver con sanidad animal, y para eso hay una resolución que se enfoca en todo lo que tiene que ver con piscicultura y abarca peces, moluscos, y abarca también el tema de camarones principalmente, que es lo que más exportamos después de los peces. La mayoría de organismos que ustedes ven acá son virales. Los virus son un problema, como lo son en humanos y cualquier especie animal, donde tenemos pocas soluciones terapéuticas, por no decir que ninguna, y más en los peces, casi todo lo que sean virus pues obliga al sacrificio como tal. Sin embargo, hay otras poblaciones como de bacterias, o estos son tremátodos monogéneos, poco comunes pues para nosotros cuando nos encontramos trabajando el tema de salud animal. Para el tema de camarones, la producción de camarones en Colombia se convirtió en un sistema de producción bastante importante, y tenemos 7 enfermedades que hay que notificar como libres pues en el caso de estos animalitos que se van a exportar. Esto yo lo presento rápidamente porque mi interés no es concentrarme en esto, sino mencionar de que así como hay una gran cantidad de problemas sanitarios y estamos creciendo en los sistemas de producción, estamos alterando los ecosistemas, también deberíamos responder frente a los servicios de diagnóstico. La red de laboratorios del Instituto Colombiano Agropecuario ICA pues tiene una serie de laboratorios de diagnóstico veterinarios, donde estas son casi que no las pruebas, sino los microorganismos que ellos están en capacidad de diagnosticar. La mayoría de ellos por histopatología, pero también hay algunos de ellos que se diagnostican por cultivo en el caso de bacterias, protozoos por técnicas de microscopía, y hongos también por técnicas de cultivo. ¿Cómo se traducen estas pérdidas económicas? Aquí hay algunos pequeños cálculos. Por ejemplo, este primero es para peces de abasto, donde en una hectárea donde cultivan 3 peces por metro cuadrado, 30.000 peces en tanque, normalmente se establece en promedio, esto puede variar, pero yo tomé un 20% de mortalidad en peces que pueden llegar a 400 gramos, donde eso representa 6.000 peces, que por 400 gramos son 2.400 kilos, donde en Colombia el productor vende esto a 7.000 pesos, esto representa 16.800.000 de pérdidas económicas en 6 meses, es decir, 33.600 en un año, y en dólares es mayor, $4 por kilo, $9.600. En el caso de peces disco, la mortalidad también sigue siendo supremamente alta, sobre todo en las primeras etapas de crecimiento, donde estamos hablando de que peces de 3 centímetros, 2 meses de edad, en un sistema de producción que produce cada 2 meses 400 peces, esto equivale un 20% a 80 peces que se venden malo a 70.000 pesos, entonces eso equivale a 5.600.000, pero estos son cada 2 meses. En 6 meses estamos viendo exactamente la misma cifra que estamos viendo acá, y al año más de 33 millones en pérdidas económicas. Entonces, frente a este tipo de problemas, pues se han instaurado una serie de prácticas, muchas de ellas son prácticas que se han vuelto ya muy intuitivas, basadas en el uso de antibióticos, el uso de desparasitantes, muchas veces en forma preventiva, sin utilizar pruebas de diagnóstico, y eso tiene impacto de muchas características. Una, en peces de consumo que quedan con residuos de medicamentos; otras, que esas aguas que hacen parte de los cultivos y que salen finalmente como agua de desecho, pues caen a ríos finalmente y generan todos los procesos de resistencia que se dan en cualquier organismo. Hay impacto ambiental, hay costos por tratamiento, entre otras cosas. Bueno, solamente por mostrar algunos estudios, aquí están los medicamentos que son regulados por la Zona Económica Europea, y
están los límites que son permisivos para cada uno de los medicamentos. Oxitetracyclina, ahí está, uno de los más utilizados. No es una sorpresa, casi todos los sistemas de producción, no solamente acuícolas, sino ganaderos, esto es un medicamento que fue sobreutilizado y para el cual hay resistencia, y que la encontramos en gran medida. Entonces, solamente esto como para mostrar ese tipo de datos. Cuando uno va a evaluar en el INCA los laboratorios que están registrados como laboratorios de diagnóstico veterinario, tan solo encuentran en el país 43, de los cuales hay 12 autorizados. Esos que son autorizados son laboratorios que están en capacidad y autorizados por el INCA para prestar servicios de diagnóstico de enfermedades que son de notificación obligatoria, o sea, todas aquellas de las cuales hablábamos hace un momento, ¿cierto? Sin embargo, para el caso de acuicultura no hay ninguna, solamente aquí hacemos autorización para el caso de brucelosis en el momento y son muy pocos los laboratorios pues, que prestan otros servicios de diagnóstico. Entonces ahí estamos también como la academia y el sector de salud un poco comprometido con la prestación de este tipo de servicios. Entonces, adicional a esas enfermedades que son de notificación, hay que decir que hay otras que son tal vez más comunes, que son el pan de cada día y con el cual es que nosotros nos tenemos que enfrentar. Aquí puse un montón de cosas, pero no están preguntando si hay moscas que afectan los peces, sino que quería mostrar de que esto ya sí es más de microbiólogo, porque nosotros siempre hablamos de que normalmente los ectoparásitos que afectan a animales o al ser humano pues son artrópodos, ¿cierto? Parásitos externos. Y en el caso de peces encontramos de que los ectoparásitos pueden ser otros organismos diferentes a los artrópodos, por ejemplo los protozoos, ¿cierto? Porque finalmente están en una matriz acuosa que permite su viabilidad. Aquí tenemos algunos artrópodos que se albergan en la boca de algunos peces marinos. Tenemos aquí el lerner que se ubica también en diferentes porciones del cuerpo, o estos muy comunes que afectan tanto, en este caso hay un disco, pero pueden ser peces también de abastos de la clase Malacostraca, que afecta y se adhiere como tal a las branquias de los peces, impidiendo pues como su respiración. Pero parásitos en branquias hay varios. Estos tremátodos no homogéneos son muy comunes en todas las especies, que hemos encontrado tanto en peces de agua dulce como en peces de agua salada, que son quirodactilos y dactilovirus, que por cierto están dentro de los peces, dentro de los parásitos que son de vigilancia epidemiológica. Se adhieren no solamente de las branquias, sino también de piel, escamas y también de aletas. Lo que vemos aquí son fragmentos como tal de branquias, como estos gusanos a través de unos órganos de fijación se adhieren ahí, generando procesos inflamatorios que provocan un reemplazo como tal de las estructuras por los cuales el tejido que reemplaza este órgano respiratorio obliga a esa hipoxia y por tanto a la muerte del animal. Son histiófagos, son hematófagos, son un problema muy grave, principalmente para muchos peces ornamentales, porque el tratamiento que puede ser efectivo para ellos también es muy tóxico para los peces. Entonces ahí nos vemos en la obligación de buscar alternativas terapéuticas que puedan tener efectos sobre ellos, pero no sobre los animales. En la experiencia que hubo en Urabá, recuerdo que en uno de los últimos intentos por poder adaptar como tal esas especies, esas variedades de pargo, es decir, que se tenían sistemas de cultivo de peces marinos, se logró adaptar estos peces, comenzaron a alimentarse muy bien y de un momento a otro comenzó la mortalidad por este tipo de parásitos, y esto los termina en un momento. Pero adicional a eso, hay una gran cantidad de parásitos y bacterias que pueden ser diagnosticados con pruebas supremamente sencillas basadas en microscopía. Tenemos hay 1000 enfermedades, lo llaman la enfermedad del agujero, hay enfermedades del punto blanco, las ostiasis que generan un velo blanco, que por clínica mucha gente busca el diagnóstico. Sin embargo, los signos clínicos son confusos y en ocasiones este tipo de velos pueden ser ocasionados o por protozoos o por bacterias o en las fases iniciales de infección por hongos. De ahí insisto en la necesidad
de hacer un diagnóstico por el laboratorio y nosotros desde las universidades y los laboratorios pues ofrecer las posibilidades para dichos diagnósticos. Solamente por mostrar las listas, que son bastante largas. Existen los medicamentos pues son los mismos que utilizamos para humanos, solamente que algunos de ellos son un problema, sobre todo cuando estamos trabajando en sistemas cerrados, porque como en estos sistemas, que como ya vamos a ver, se generan una gran cantidad de poblaciones microbianas que mantienen en equilibrio esos ecosistemas artificiales, entonces también nos los afecta. Y eso pues lleva luego a una descompensación del sistema, la acumulación de compuestos nitrogenados y la muerte de estos animalitos. Voy a adelantarme en esto para hablar de esto. Entonces aquí hay que hacer diagnósticos poblacionales. ¿Podría hacerse? Claro que sí. Hay sistemas superintensivos, como ya se han trabajado, por ejemplo, en el caso de aves, donde con cierta frecuencia se toman animales y se hacen evaluaciones que pueden ser, digamos, asociadas a lo que está pasando en este tipo de sistemas de producción. Se ha hecho en peces, habitualmente no se hace, pero podría hacerse, y más una propuesta para esto. Ahora, cuando uno mantiene en equilibrio los ecosistemas acuáticos artificiales de producción de peces, puede llegar a disminuir en gran medida lo que es la posibilidad de enfermedades por temas de competencia. Eso es una palabra que de pronto repetiremos acá, pero en cualquier sistema acuático se da este ciclo del nitrógeno, ¿cierto? Hay un proceso de nitrificación, hay un proceso de desnitrificación, y casi que es la base de todo lo que deberíamos hacer nosotros para mantener esos peces en un estado de buena salud, ¿cierto? Entonces, tenemos un primer proceso de oxidación como tal del amoníaco al nitrito y posteriormente del nitrito al nitrato. En esta etapa como tal debe comenzar un proceso de nitrificación que puede tomar dos alternativas. Unas vías bacterianas. Este primer proceso lo realizan bacterias, principalmente nitrosomonas, y este segundo participan un montón, principalmente nitrobacter. Aquí en Colombia y en cualquier otra parte del mundo eso es lo que se ha encontrado, a pesar de que hay otro tipo de poblaciones. Sin embargo, en esta última etapa pueden participar o las plantas, que como les voy a mostrar al final, esto se convirtió también en una alternativa productiva bastante interesante, o algunas bacterias que simplemente hacen esa última reducción para que este nitrógeno salga del sistema. ¿Por qué es importante esto? Porque todo esto es producto de los desechos del metabolismo de los peces, que va a quedarse concentrado en el agua. Entonces es como si nosotros utilizáramos nuestro riñón para eliminar esos mismos compuestos, pero al salir nuevamente queda en mi ambiente y yo los absorba y simplemente me intoxique como tal. En sistemas de producción de ornamentales esto se ha solucionado más o menos, o sea, es posible solucionarlo con una buena regulación, porque el comercio se ha adaptado a esto y tiene que ver mucho también con el volumen de agua. Es más fácil trabajar, ahorita las casas comerciales nos ofrecen las bacterias, nos ofrecen los nutrientes para promover el crecimiento de estas bacterias, y tenemos una gran disponibilidad de crecimiento de estas en sistemas de filtración. Todos los sistemas de filtración se basan en sistemas de filtración por sedimentos, filtración biológica, filtración química, y esto que vemos acá son sistemas wet dry. Estos fueron los sistemas que nosotros montamos. Sí, no sé. Se acabó la película. Ahora que estoy hablando con esto. Estos son los sistemas que montamos en Urabá para hacer experimentación a baja escala con estos peces que se estaban extrayendo del mar. Ese es el sistema wet dry, es un sistema, no sé si lo conocían todos, pero es un sistema, pues como se llama, como seco húmedo, donde la primera canastica es una canasta de soporte, pero los sistemas de filtración biológica, los sustratos para el crecimiento de bacterias están en la parte de arriba, al igual que el filtro físico, que no es más que water. Nosotros dejamos de utilizar lo que estamos viendo en la parte de abajo, que son las cerámicas y las biobolas, y utilizamos material de bajo costo para el crecimiento. Por cierto, son los mismos sistemas que se utilizan acá en el Parque Explora, que son de muy buen rendimiento y nos de muy buenos resultados.
Lo que vemos abajo es un tipo de filtración tipo Zoom que tiene en teoría lo mismo, pero organizado de forma diferente, en este caso totalmente sumergido y presenta también alta eficiencia. Y esto que vemos aquí son los sistemas tipo canister comerciales, es casi lo mismo, a una escala un poco más pequeña y que van en un sistema de recirculación totalmente cerrado. En conclusión, todos estos sistemas son buenos y lo que tenemos que suministrar como tal es el sustrato para que haya buen crecimiento bacteriano. Ahora, cuando estamos hablando de sistemas de producción de peces de abasto, pues esto digamos que es un poquito más complicado porque normalmente no utilizamos inóculos para el crecimiento bacteriano, sino que aprovechamos las bacterias, las mismas bacterias que están presentes en las aguas en condiciones normales, para que crezcan, y para eso se ofrecen sustancias nitrogenadas y sustancias de carbono. Normalmente se ofrece urea y melaza como tal para el crecimiento de estas bacterias. El proceso se llama proceso de maduración y esa maduración puede tardarse aproximadamente un mes. Estas bacterias son de lento crecimiento y se pueden cultivar tranquilamente en el laboratorio de forma muy similar a como cultivamos otras bacterias, pero son de lento crecimiento, entonces por eso tenemos que optar. Eso que ven en la parte de atrás de la fotografía de su derecha son precisamente los sistemas de filtración, que son idénticos a los que les acabé de mostrar para el caso de acuarios, solamente que a escalas son mucho más grandes. Y simplemente lo que vemos en la parte de abajo son sistemas de filtración ya físicos que se utilizan en el momento del ingreso del agua al sistema. Esto que vemos acá es parte de mi sistema de producción, donde yo quise experimentar un poco con lo que era, yo quise cambiar un poco lo que eran la forma como se reproducían los discos. Normalmente se reproducen en acuarios sin nada, pero yo siempre basado en la teoría de que es muy importante el sustrato para el crecimiento bacteriano. Quise utilizar como sustrato cuarzo molido de una granulometría bastante pequeña, pero que generara espacios entre ellas, y utilizar troncos para adaptar mejor las condiciones de pH. Realmente los resultados fueron bastante buenos y pude reducir la mortalidad por debajo del 5%, con solamente eso, sin tener que utilizar gran cantidad de medicamentos. Ahora, es importante utilizar, se ha recomendado más bien utilizar este otro tipo de sistemas de filtración que son comerciales, sobre todo para el ingreso al agua. Yo, a pesar de que conseguí uno de esos, me di cuenta de que es mejor trabajar con microbiología que con eliminación de todos esos microorganismos. ¿Qué pasa con la utilización de esos sistemas? Eso genera ambientes muy estériles. Esos son sistemas de ósmosis inversa y de desionización, es decir, que eso deja el agua limpia, eso queda sin nutrientes, casi que en algunos casos nos toca nuevamente mineralizar, pero a su vez en ese tipo de membranas quedan atrapadas bacterias, protozoos y organismos bastante pequeños. Entonces, en teoría eso puede ser muy bueno, pero antes de yo ser productor también he sido cliente de muchos de los productores de Medellín, y los productores, con los productores siempre ha habido un problema, y que para ellos su sistema funciona muy bien, pero cuando los peces salen de allá, a las personas no se les adaptan los peces porque se encuentran con poblaciones microbianas, así sean en pequeñas concentraciones, en los acuarios a los que ingresan, y no son capaces de responder inmunológicamente frente a esa infección. Eso en salud animal, para el tema de ganadería, lo hemos llamado estabilidad en zoótica. Es un concepto que he trabajado con ganadería bovina y sobre todo con el tema de hemoparásitos, donde lo que buscamos, y es parte de mi filosofía para cualquier tipo de sistema de producción, no para todo microorganismo patógeno, porque hay unos que realmente no pueden estar en convivencia con hospederos, pero para algunos organismos es posible que haya una coexistencia en ambientes donde las bajas concentraciones de estos microorganismos favorezcan en el animal la respuesta inmunológica apropiada. Y eso lo hemos demostrado para algunas especies animales. Esto todavía está en trabajo, pero a esto hay que trabajar, y yo creo que funciona bien para algunos ejemplares. Esto que vemos acá, pues, es como de lo último en guaracha, por decirlo de alguna manera, que hay en acuicultura, que es el Biofloc. Es totalmente un sistema que parte de la microbiología pura.
Es un sistema que hace un aprovechamiento del agua, muy pocos recambios de agua, a diferencia de lo que mostramos en esos sistemas intensivos, en donde en ocasiones se hacen recambios hasta del 90%. Entonces acá se gasta muy poco agua, requiere de muy poca oxigenación. Este sistema se basa en el principio de crecimiento de las poblaciones que hacen el ciclo del nitrógeno, pero a su vez se basa en el ofrecimiento de nutrientes para que poblaciones de fitoplancton y zooplancton puedan crecer. Y al poder crecer, estas realizan varias funciones. Unas como organismos que compiten por la colonización de otros microorganismos que son patógenos para los peces que están allí o para los camarones, pero a su vez esos flóculos, esas partículas sólidas que ustedes ven acá, por cierto esa foto es bastante bonita, donde ustedes ven por acá un protozoo y ven por aquí de pronto algunas bacterias, son partículas grandes que por la oxigenación o la alta oxigenación que debe haber allí van a flotar y se convierten en alimento. Ese alimento es supremamente importante, es pura proteína microbiana que puede representar hasta el 50% de la proteína y un poco de ácidos grasos hasta el 5% aproximadamente. Son sistemas tecnificados, altamente tecnificados, pero que también requieren de mucha vigilancia para mantener el sistema equilibrado. Entonces en este tipo de sistemas se tienen que hacer evaluaciones de todos estos parámetros físico-químicos, pH, nitritos, nitratos, salinidad, calinidad, temperatura, medición del concentrado y la producción de los flóculos. Esos flóculos, esos flóculos que se van formando, hay que medirlos en esos conos, se llaman conos Inhofe, donde dependiendo de la especie animal hay que tener una producción, y esa producción está netamente ligada a la producción de microorganismos. Entonces, para el caso de la tilapia se habla de que tiene que haber entre 20 y 50 mililitros de ese flóculo por litro de agua, y para el caso del camarón entre 5 y 15 mililitros. La producción de estos sistemas se hace como lo hacemos por ejemplo con microalgas o con otras poblaciones de microorganismos, donde utilizamos inóculos desde pequeños volúmenes hasta llegar a los grandes volúmenes como tal. En esa foto de la mitad vemos a la izquierda un inóculo un poquito más claro, es un inóculo menos maduro, y vemos otro que está ya maduro con alta concentración de flóculos en la parte superficial. Entonces, dentro de esas evaluaciones es importante que a través de estas redes de plancton y utilizando los filtros, sea para fito y para zoo, vamos a hacer las evaluaciones de las poblaciones. Un buen indicador de que el sistema está equilibrado está en que hayan altas concentraciones de ese zooplancton, principalmente copépodos, cladóceros, rotíferos como tal. Y aquí nosotros vemos procesos autótrofos como tal, como los que hacen las microalgas, pero también heterótrofos como los que hacen todos estos organismos como tal. Este tipo de sistemas se pueden alimentar, se puede mejorar la alimentación de los sistemas utilizando algunos microorganismos que sabemos que son importantes en la nutrición de los peces, como son las microalgas. Una de las microalgas más utilizadas en la nutrición de estos bioflóculos son la clorela, la cual puede ofrecer hasta 45% de proteína y 20% como tal de ácidos grasos. Entonces, cuando uno mira la producción, pues uno ve de este tipo de sistema en comparación a los sistemas más artesanales, mira un alto rendimiento. Mientras por metro cúbico en un sistema de los más artesanales se producen 600 gramos de pescado, en un sistema de bioflot se pueden producir hasta 40.000 gramos de esto. 40 kilos es un rendimiento que puede llegar a superar 80 veces. Por ahí ahorita hacía otros cálculos, eso me dio como 570 veces, pero era con otros datos. Y en el caso de camarones, mientras una granja de sistemas artesanales se producen hasta 30 camarones por metro cuadrado, aquí se producen hasta 450. Entonces, otra de las particularidades de estas es que permite reducir el consumo de concentrado. Los estudios han mostrado que se puede reemplazar entre un 15 y 30%, lógicamente por la proteína microbiana que se ofrece con estos flóculos. Este otro tipo de sistema de producción que también utiliza los sistemas de filtración biológica, donde van a crecer nitrosomonas, nitrobacter y las mismas pseudomonas, utilizan
en lugar de las pseudomonas, las plantas. Recuerden que en el proceso de nitrificación se puede aprovechar las plantas para utilizar como tal este producto nitrogenado, entonces están trabajando con hortalizas. Es un sistema bastante sencillo que se hace en espacios muy reducidos y que permite alimentación. Son sistemas de producción que se han trabajado precisamente con comunidades como un modo de seguridad alimentaria. Entonces, después de hablar pues como un poquito sobre esos patógenos y esa microbiota que es necesaria en esos sistemas de producción y que sabemos que puede de alguna manera competir con los patógenos, pues vale la pena uno preguntarse si es posible hacer ese control de patógenos con microorganismos. Hay algunos estudios que han querido reconocer que esas fuentes hídricas tienen diferentes componentes. Una que es la columna de agua, el agua como tal, donde prevalecen gran cantidad de microorganismos, muchos de los que son desechados por las heces, es decir, microbiota intestinal. Tenemos los que se ubican en las superficies, es decir, los que están en las superficies de los tanques y las tuberías, que son los que tienen la capacidad de formación de biofilm. Los que pueden estar en los alimentos, y uno de los ejemplos sería la utilización de la artemia. La artemia salina es un crustáceo muy bien recibido por los peces, hace parte de lo que nosotros denominamos alimento vivo. Pero también está que esa artemia que consume, digamos, los nutrientes que están dispuestos en el medio, por cierto les gusta bastante las microalgas, también puede consumir bacterias que son patógenas y albergarlas por grandes periodos de tiempo, aumentando pues como su disponibilidad hacia esos hospederos. Y como tal, las propias larvas, nos referimos a los peces que traen microbiota. Así como nosotros tenemos una microbiota normal o patógena que llega en algún momento a adaptarse a nuestras superficies, también sucede en los peces, y esto puede generar grandes problemas cuando se hacen pasos de un estanque a otro como tal. Dentro de esas medidas entonces están las medidas profilácticas, la utilización de sistemas de filtración como los que veíamos ahorita, para por lo menos hacer un control sobre el agua que ingresa a sistemas de producción. Pero también se ha visto la posibilidad de utilizar en las primeras etapas de crecimiento de sistemas acuícolas lo que es la técnica del agua verde, la cual se hace con inoculación de moderadas cantidades de microalgas. Una de las más utilizadas ha sido precisamente Nanochlorobacillus oculata, la cual ha demostrado también que tiene además la posibilidad de reducir los medicamentos de tipo antimicrobiano que quedan disponibles en el agua, por tanto genera impactos benéficos sobre la disposición final de estas aguas. Sin embargo, hay otras microalgas que se han utilizado con buenos resultados. Estas microalgas que presento en esta diapositiva tienen, además de esa posibilidad de competir por los nutrientes que están disponibles en el agua para microorganismos, es decir, competir con bacterias, con otros patógenos, también la posibilidad de alimentar a esos peces en las primeras etapas. Estas microalgas poseen, de acuerdo al alimento que uno posibilite para las microalgas, proteína entre 40 y 70%, aminoácidos que son esenciales, es decir, que no están disponibles en su dieta, y algunos pigmentos. Los pigmentos son importantes para los peces. Por ejemplo, en el caso del pargo rojo, ese pigmento depende en gran medida del consumo de microalgas en algunas etapas de crecimiento. En los peces ornamentales esto también se da, y nos estamos refiriendo al tema del consumo de betacarotenos, anastatinas, carbohidratos y los lípidos, que son importantes. Son supremamente importantes cuando estamos hablando de cultivar peces marinos en estanques artificiales. Estamos casi cambiando toda su dieta, porque lógicamente en condiciones naturales ellos tienen unas formas de alimentación, y esas formas de alimentación están adaptadas también de acuerdo a su etapa de crecimiento. Para algunos peces es fundamental el consumo de microalgas, porque en esas microalgas están los precursores de lo que conocemos como ácidos grasos poliinsaturados tipo omega 3 y omega 6. Esos precursores son el ácido linolénico y el ácido linoleico, que nosotros ya hemos tenido la oportunidad de evaluar en las microalgas que cultivamos en Urabá. Ahorita el profesor Acosta les va a ampliar un poquito más como estas ideas. Otra alternativa que ha dado muy buenos resultados es el tema de probióticos.
tanto para crustáceos como para peces. Hay que decirle que los probióticos, pues ustedes los conocen, que son bacterias, normalmente acidolácticas, gastrointestinales, que cumplen funciones también de competencia con patógenos que forman algún tipo de biopelículas sobre ese epitelio intestinal, impidiendo la adhesión de bacterias patógenas. Pero también hay que decir de que ya se ha identificado de que ese tipo de probióticos también puede hacer ese tipo de acciones por fuera del hospedero y dentro del tanque. Entonces se ha encontrado que puede inhibir la formación del biofilm en lo que tiene que ver con tubería de los sistemas de filtración y en lo que tiene que ver con los tanques. Se ha identificado que también se puede adherir a la piel de los animales y por tanto impedir la colonización principalmente de protozoarios. En los probióticos es una alternativa tremenda para buscar. Se han encontrado estudios que demuestran una inhibición del quorum sensis, es decir, que está interrumpiendo la comunicación bacteriana como tal, la expresión de genes, y de ahí de todas las características que tienen pues, las bacterias patógenas. Hacen procesos de depredación en el sentido de que pueden producir sustancias antibióticas, bacteriocinas, peróxido de hidrógeno y ácido orgánico, y aquí tenemos algunas que ya han sido aisladas, es decir, son nativas del aparato digestivo de peces. Y eso es a lo que tenemos que apuntar, porque los primeros estudios con probióticos en apicultura utilizaban, digamos, las bacterias acidolácticas de origen humano, que normalmente utilizamos para nuestra nutrición, con efectos buenos. Pero estas que ya están adaptadas a ese tipo de aparatos digestivos y ambientes, pues tienen unos resultados mejores. Los prebióticos, entonces, son carbohidratos de fibra soluble, son los alimentos de los probióticos y se ha encontrado que son muy importantes porque permiten, como tal, garantizar el crecimiento y la sostenibilidad de ellos. Esos prebióticos se han utilizado para probióticos como bifidobacterias y bacterias acidolácticas, pero también se ha utilizado para proteger, recuerdan que ahorita hablamos de la artemia, como un crustáceo utilizado en nutrición animal, en nutrición en acuicultura, que también podía albergar en algún momento patógenos. Entonces, una forma de disminuir la posibilidad de infección de la artemia con bacterias patógenas es utilizar probióticos para que colonicen el aparato digestivo de estas y por tanto estas no puedan ingresar. Esta es una tablita de los resultados que encontramos con Nanocloropsis, una microalga que cultivamos allá, donde encontramos buenas concentraciones de ácidos grasos también que son importantes para estos peces. Los simbióticos no es más que la sinergia, el efecto sinérgico entonces de lo que son cultivos donde se utilizan esos oligosacáridos y a su vez probióticos. Ya se han encontrado en este tipo de ejercicios de investigación, lo que hay que buscar es cuál funciona mejor con determinada bacteria. ¿Qué se ha encontrado? Pongo aquí dos ejemplos. Un oligosacárido banano con Bacillus sp se ha encontrado una buena estabilidad y ha mejorado en esta que es la langosta europea una mayor digestibilidad y por tanto ganancia de peso en más corto tiempo. Ese que ven allí como tal es uno de los camarones más producidos tal vez en el mundo, donde se ha encontrado que la utilización de este Bacillus megaterium con isomaltato ha disminuido como tal la infección por bacterias del género Vibrio. Eso es una bacteria con una gran diversidad y que genera muchos problemas en este tipo de sistemas de producción. Y hasta los bacteriófagos, en microbiología poco lo estudiamos, hay que decir de que vienen utilizándose, los últimos estudios están haciendo aislamientos de bacteriófagos que circulan en las mismas aguas de estos sistemas de producción. Aquí tenemos la familia Psicoviridea, que tiene actividad lítica hasta el 70% sobre esta especie del género Vibrio. Y de esta misma familia, en estanques de langostinos, se encontraron también algunas cepas que tienen efecto lítico sobre otras especies del género Vibrio. Es decir, que es otra posibilidad. Una de las recomendaciones que se hacen precisamente teniendo en cuenta la capacidad de las bacterias también para desarrollar resistencia frente a la infección por bacteriófagos es el utilizar cócteles, es decir, una mezcla de bacteriófagos con condiciones patológicas diferentes sobre ellas. Y existe también otra alternativa que se está utilizando ahorita, que es la predación.
La primera bacteriófora que se describió era Delovibrio, y después de esa Delovibrio salieron bacterióforas, Bacteriolithecum y Peridibacter. Estas son predadores gram negativos, son bacterias que utilizan su parte apical para penetrar, sobre todo bacterias patógenas. En este caso hay unos estudios sobre adeenomonas, donde ingresan y comienza un proceso de replicación, donde reproduce su genoma, hace las divisiones como lo hace cualquier otra bacteria, y a partir de ellas se genera una gran cantidad que terminan lisando las bacterias patógenas. Entonces, este tipo de alternativas son viables, son reproducibles en el laboratorio y pueden llegar a ser una alternativa económica que reemplace el uso de medicamentos, tanto en sistemas de producción de peces ornamentales como en sistemas de producción de peces de agua. Es importante mencionar de que esta especie, que seguramente muchos de ustedes dirían qué peces tan costosos, tiene un costo alto porque realmente tienen, digamos, cierta dificultad en ese proceso de reproducción. Como ustedes ven allá, ven un montón de hijitos. Esos hijitos se alimentan de los padres a través de una mucosa que produce. En esa mucosa hay prolactina y otro tipo de hormonas que se ha comparado a lo que es el proceso de lactancia. Sin los papás, estos peces no son capaces de sobrevivir, a pesar de que se han intentado desarrollar alternativas. La eficiencia disminuye mucho cuando no son los papás, por tanto ellos tienen que volverse buenos papás y tanto los machos como las hembras alimentan. ¿Por qué menciono esta bobada? Porque resulta que cuando se alteran las condiciones microbiológicas del agua e incrementan los compuestos nitrogenados y a su vez se alteran las condiciones de pH, ese mucus que hace parte de toda su superficie se altera y la alimentación se vuelve deficiente. Entonces, es simplemente un ejemplo más de la necesidad de mantener una microbiota apropiada en los sistemas de producción. Y nosotros hablamos mucho en la academia y hacemos poco. Realmente tenemos muchas limitantes los grupos de investigación porque los recursos pues, de Colciencias y otras organizaciones se concentran casi siempre en lo mismo, cuando hay tantos temas de interés para un país tan diverso como el nuestro. Esto que ven acá no son más que fotografías de Amazon, donde si ustedes colocan microalgas, zooplancton y cualquiera de los microorganismos que yo acabo de mencionar, van a encontrar quién se los vende. No sabemos si mezclados, si puros, si con patógenos o qué, pero ya se han adelantado en la comercialización y se lo venden en todos los volúmenes que necesiten y a costos bastante altos, por cierto. Entonces, se los venden líquidos, se los venden en pastillas, se los venden en polvo, y las microalgas se han convertido hasta en un alimento para el consumo humano, dadas esas características nutricionales. Las industrias más serias han querido incorporar la microbiología en sus productos alimenticios. Esta es una gran empresa, este ha sido uno de los últimos productos que sacó, que tiene tanto microalgas, en este caso tiene clorela, pero también tiene probiótico. 2 millones de unidades formadoras de colonia de bacilos sutiles, licheniformes y húmidos, creo que es. Y este otro, que es en hojuelas, ofrece también microalgas, no recuerdo cuál es la que está ahí, pero también son productos que empezaron a incorporar este tipo de organismos dentro de sus dietas, lógicamente aportando muy buenos nutrientes para los peces. Unas fotografías de los sistemas de producción de microalgas que tenemos en Urabá. El compañero les va a mostrar un poco más en detalle esto, y el laboratorio de microalgas que también está ubicado en la sede de Carepa, de la Universidad de Antioquia. Muchas gracias. Siguiente, una pregunta para el profesor Richard. Yo quería preguntarle, pues felicitarle al profesor Richard, que de verdad es un experto, y quería preguntarle nada más por curiosidad mía, ¿qué experiencia tienen, por ejemplo, en la alimentación de salmones? Porque he escuchado, por ejemplo, que en salmón sale muy costoso alimentarlo con harina de pescado y se están pasando para proteína de soya.
pero les causa inflamación intestinal. Entonces, por ejemplo, salmón sería también una buena oportunidad, pues aunque el clima no sé si sería para este trópico, pero el salmón es un pescado que también se vende bien. Sí, mi respuesta es ninguna. La verdad no hemos tenido ninguna experiencia con salmón. Dentro de los salmoníderos lo que se trabaja aquí es como la trucha, pero ese tipo de peces se trabaja fuertemente en Chile. Yo no sé si de pronto tú que trabajas en el área tengas conocimiento de que se trabaja en Colombia en alguno de los mares. ¿Cierto que no? ¿Cierto que no se produce? No lo conozco. No lo conoces. No tengo una respuesta más amplia para tu pregunta. Buenas tardes. Mi pregunta es, cuando se presenta un brote, ¿cuál es el protocolo a seguir con ustedes? Un brote, por ejemplo, ¿por qué? Cualquier microorganismo patógeno. Listo. Hay unos brotes, es que depende del microorganismo, pero sí quiero resaltar algo desde mi experiencia con ornamentales. Pues cuando trabajamos con ornamentales es más fácil hacer intervención, lógicamente, porque los volúmenes de agua son más pequeños. Entonces, si vos lees en literatura científica y no científica, porque esto está lleno de información de las páginas web, donde casi siempre se recomiendan los acuarios de enfermería, donde usted separa al pez y le hace tratamiento a él y se espera que cuando se recupere usted lo va a devolver al acuario comunitario. Para mí eso siempre ha sido una farsa, ha sido un error, porque teniendo en cuenta, sobre todo cuando estamos hablando de parasitología, teniendo en cuenta los ciclos de vida, hay muchas fases que son no parasitarias. Entonces, en muchas ocasiones, usted pasa al pez, hace tratamiento, digamos que lo recupera, pero vuelve a incorporarlo. Es posible que cuando usted lo incorpore ya estén otros peces con los mismos signos clínicos, ya hayan muerto otros, o ese que ingresó vuelve a enfermarse. Entonces, los tratamientos siempre recomendaré hacerlos en el sistema completo, no en animales individuales. No hay que olvidar que la medicina es poblacional, el diagnóstico es poblacional y la intervención tiene que ser poblacional. Cuando estamos hablando de infecciones bacterianas, corremos el riesgo del que hablábamos ahorita, ¿cierto? Tener en cuenta de que la mayoría de esas poblaciones benéficas son gram negativas. Si utilizamos antibióticos que alteren este tipo de poblaciones, se nos va a alterar ese ciclo biológico. Yo tengo la posibilidad, cualquier persona tiene la posibilidad de aislar como tal los sistemas de filtración y ponerlos a recircular, digamos, con otro acuario, para que esas bacterias no se vayan a morir, y colocar otro tipo de sistema de filtración temporal donde yo voy a hacer los tratamientos con medicamentos de tipo antibiótico. Cuando pase todo el tratamiento, que al igual que en cualquier especie animal o humana no deben ser inferiores a 7 días, ojalá 10, se hacen recambios de agua, se utilizan filtración química para que se absorba, generalmente es con carbón activado, para que se absorba como tal los residuos de medicamentos, y posteriormente se vuelve a conectar el sistema de filtración biológica. Entonces esa puede ser como dos alternativas. Richard, quisiera saber si la universidad tiene cultivos acuapónicos en alguna parte, si en caso afirmativo, qué plantas utiliza y si los microorganismos también son trabajados en este tipo de cultivos. Sí, bueno, no tengo toda la información, no sé si en la estación piscícola de San José de Luz la están trabajando, porque hace mucho tiempo no tengo conexión con las personas que trabajan allí. Sin embargo, en los trabajos de investigación que se realizaron en Urabá, se montaron sistemas acuapónicos con cachama, ¿cierto? Fue cachama, con cachama a baja escala, y se utilizó
como especie vegetal la lechuga. Sin embargo, cualquiera de las hortalizas pueden ser cultivadas. Nosotros vimos los resultados y son muy buenos, casi que en poblaciones campesinas podrían estar cultivando cada 20 días ese material vegetal. Bueno, quería saber si han tenido experiencia en producción de alimentos como reemplazo del concentrado y qué incidencia puede tener eso en el aumento del patógenos o enfermedad. Listo. Te cuento que en este momento tenemos aprobado un proyecto que también vamos a desarrollar en Urabá. Precisamente vamos a trabajar alimentos funcionales. A nosotros nos toca acomodarnos como a la disponibilidad de recursos. De ese programa de investigación que se llamaba Alineamientos Prioritarios para la Formulación del Ordenamiento Pesquero del Golfo Urabá, que nosotros denominamos LOPEGU, fase 1, también luego salió la idea de darle continuidad a esto, donde el componente productivo lógicamente tomó protagonismo. Esa primera parte fue una primera etapa de evaluación biológica, de evaluación nutricional, de posibilidades sociales y económicas, y las conclusiones eran que se tenían que generar alternativas productivas. Dentro de esas alternativas productivas íbamos a trabajar el tema de acuaponía, íbamos a trabajar el tema de bioflow y íbamos a trabajar el tema de alimentos funcionales. Nosotros, esa era la parte que nos correspondía. Sin embargo, esos programas pues, son bastante costosos porque son programas muy amplios. Nosotros de forma independiente obtuvimos recursos para realizar un proyecto solamente de alimentos funcionales para acuicultura, donde vamos a trabajar, por los recursos no vamos a incorporar todo lo que quisiéramos, a eso voy. Vamos a trabajar solamente con el tema de microalgas, que es como lo que venimos dándole mayor fuerza. Entonces, creo que por ahí en un año vamos a tener resultados. Pero el profesor les va a contar qué pasó con las microalgas allá en Urabá. Buenas noches, continuamos con la segunda parte de nuestro Actualicémonos, con la presentación de la conferencia Producción de Biomasa Microalgar para su aplicación en piscicultura en el Urabá antioqueño, a cargo del profesor Alejandro Acosta Cárdenas, que es ingeniero químico, magíster en biotecnología, investigador del grupo de transformación de la Escuela de Microbiología de la Universidad de Antioquia. Muy buenas noches. Buenas noches. Bueno, esta charla que les queremos compartir, pues básicamente se enfoca o fue heredada de parte del proyecto que les estuvo contando el profesor Richard Salas. Entonces, en ese marco, pues quise organizar esta presentación, producción de biomasa microalgar para su aplicación en piscicultura en el Urabá antioqueño. Bueno, un poco de contenido que más bien lo vamos a ver a lo largo de la presentación. En el marco de lo que queremos hacer en el tema de piscicultura, pues básicamente nos aborda lo que es la acuicultura. Entonces, en ese marco de la acuicultura, para nosotros no es extraño que China sea uno de los grandes países que viene involucrando no solamente recursos, sino todo un equipo humano y que ha permitido de una u otra manera que el tema de la acuicultura venga creciendo de manera exponencial, de unas predicaciones que les voy a hacer más adelante. Básicamente, en el tema de la acuicultura nos enfocamos en lo que son peces, crustáceos, moluscos y algunas plantas acuáticas. Entonces allí, como les venía mostrando, el tema de la China pues abarca o comprende más del 50% de lo que corresponde, en este caso, a la producción a nivel mundial en el tema de acuicultura. De manera similar, pues aquí vemos algunas de las especies conocidas para nosotros en nuestro país. En el caso, por ejemplo, de la tilapia, es esta franja amarillita que viene acá, que como la vemos, al igual que en el caso de la carpa, vienen creciendo de manera acelerada en los últimos años. Y si vemos el acumulado, lo que corresponde al tema de la acuacultura, ese crecimiento, pues de una u otra manera, es exponencial. En el caso de Colombia no es ajeno esta situación, lo que hace que principalmente en el tema piscícola y en el tema de los cultivos de camarón, pues si bien el tema de los camarones no viene con el mismo crecimiento
que ocurre con el tema de los peces, pues por lo menos se sostiene, y con lo que corresponde al tema piscícola en nuestro país viene aumentando. En el caso de Antioquia, en nuestro departamento, entre el 2000 y el 2012 ha habido un crecimiento en el sector del 4.7%. Entonces allá aparece la tilapia, la cachama, la trucha, y aparecen otras especies que hacen parte de este registro. Si bien esto viene creciendo, pues también tenemos que preguntarnos cómo vamos a alimentar o cómo se están siendo alimentados estas especies. Veamos más estadísticas. Algo de lo que mostraba el profesor Richard, acá por ejemplo esta franja que corresponde a lo que es el tema de captura de peces. En los últimos, después de 1990, esta tendencia viene a permanecer básicamente constante, pero lo que sí viene creciendo es el tema de acuacultura, y entonces aquí vemos este crecimiento exponencial. De manera similar, el consumo per cápita a nivel mundial también viene en aumento. También se puede reflejar aquí este crecimiento exponencial rápido en el tema de la acuacultura, y aquí de alguna manera el crecimiento constante, o bueno, no hablemos de crecimiento, una estabilidad en el tema de captura de peces. A pesar de ello, hay que tener en cuenta que tenemos que proyectarnos. Uno, es el trabajo de este señor Bene, en donde se preocupa un poco, y creo que no es ajeno a lo que nosotros venimos percibiendo, y es la proyección a 2050 para una población en nuestro planeta de más de 9.000 millones de habitantes. En este momento estamos alrededor de 7.500 millones de habitantes. Es una población extremadamente alta, y entre más personas seamos, pues entonces más vamos a consumir, y necesariamente pues los alimentos van a ser parte de nuestro día a día. Diferentes especies de crustáceos y peces transforman la alimentación en proteínas mucho más eficientes que los animales domésticos, como las aves de corral, ganado vacuno y porcino. Eso para nosotros es importante saber, porque de una u otra manera es hacia donde vamos a dirigir parte de nuestro alimento. Gran parte del alimento que nosotros utilizamos no es solamente para la alimentación humana, sino también para la alimentación animal. En ese sentido, en el caso de los peces, se requiere menos cantidad de proteína alimenticia para lograr el peso que se quiere en el animal. En ese sentido, la producción de 1 kilogramo de proteína de carne requiere 61 kilogramos de grano. En el caso del cerdo se requieren de 38 kilogramos, y en este caso de los peces solamente se requieren 13.5 kilogramos. En ese sentido, vemos que la eficiencia en la parte de alimentación, pues entonces la viene ganando los peces. Por eso no es curioso que haya un crecimiento también de la disponibilidad y de cómo se viene aumentando el consumo per cápita, y por lo tanto la producción en temas de acuacultivos en este caso para peces. Si bien tenemos que alimentar también los peces, pues entonces el alimentarlos también es clave. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Entonces hay diferentes fuentes, están las microalgas, las bacterias y algunas también levaduras, y su composición en proteína, lípidos, pues finalmente van a definir la calidad de ese alimento. En el tema de las proteínas, pues no es suficiente la composición de la cantidad de la proteína, sino también el perfil de aminoácidos, que algo de eso mencionó el profesor Richard. Entonces allí dentro de ese perfil de aminoácidos contamos con aminoácidos esenciales y no esenciales, y en el caso de las microalgas muchas de ellas aportan un muy buen perfil de aminoácidos que finalmente vienen a ser parte de la dieta dependiendo de la especie a la que nosotros vayamos a alimentar. En ese sentido, pues entonces las microalgas, cuando se comparan con otras fuentes ricas en proteína, entonces aquí podemos ver que en comparación del rendimiento con otras especies, en el caso de la soya, el rendimiento es de 10 a 15 veces mayor en el caso de las microalgas, y en el caso del maíz entre 25 y 50 veces mayor. Entonces allí hay una característica bien interesante que vuelve a poner sobre el tintero la disponibilidad de las microalgas y todo el potencial que pueden aportar desde el punto de vista de la proteína. Adicionalmente, pues hay algunos estudios
orientados a que ese material biológico que se encuentra disponible en la célula, cuando aumentamos la disponibilidad, entonces todo ese material celular que se encuentra al interior de la microalga, péptidos, nucleótidos y otros componentes del citoplasma, se han encontrado que inclusive le pueden también aportar y darle beneficios, en este caso a los peces. Entonces por allá hay unos trabajos bien interesantes relacionados con el análisis de las microalgas, con el propósito de aumentar su biodisponibilidad. En el marco de lo que es la biotecnología marina, quise traerles esta diapositiva porque me parece importante que, si bien el público está enfocado principalmente en la parte microbiológica, hay todo un potencial disponible por aprovechar. Entonces allí en este sentido, en el tema de los alimentos, desarrollo de alimentos, productos e ingredientes de origen marino, allá aparecen las microalgas, invertebrados, pescados, con óptimas propiedades nutricionales para la salud humana. Estas son algunas de las prioridades de investigación de biotecnología marina que abordan unos desafíos bien interesantes, en este caso para esta información es tomada para Europa, si mal no estoy, sí, es para Europa. Igual de ellos tenemos mucho que aprender y muy seguramente estas prioridades también se pueden convertir en prioridades para nosotros. En el tema de energía, pues bueno, las microalgas también pueden aportar una muy buena cantidad de perfil de lípidos, los cuales pues mediante un proceso de transesterificación se pueden convertir en biodiesel y utilizarse como energía. En el sector salud, desarrollar medicamentos, tratamientos para la salud y productos para el cuidado personal, pues muchas especies desde el punto de vista marino, no solamente las microalgas, se pueden obtener diferentes medicamentos e inclusive tratamientos para la salud, y ahora en el tema de las microalgas mencionaríamos algunos de ellos. En el tema del medio ambiente, todo un enfoque biotecnológico orientado a gestiones ambientales. Las microalgas tienen la posibilidad, por ser reductoras biológicas de CO2 mediante un proceso fotosintético, entonces allí hay un aporte sobre el medio ambiente. Y generar productos de interés, productos industriales y procesos, desarrollo de moléculas derivadas de estos microorganismos marinos. Como ejemplo, pues estábamos mencionando las microalgas. En el caso de ellas, pues nos estamos orientando en el tema de acuicultura y estamos buscando las estrategias de cómo vamos a alimentar todas esas especies, ¿de acuerdo? Ahora bien, entonces tenemos que generar un alimento. Ese alimento podemos buscar la forma de cómo suministrarlo al pez, pero entonces adicionalmente tenemos que saber cómo vamos a hacer crecer las microalgas. Entonces, por ser microorganismos fotosintéticos, requiere una fuente de energía que puede ser lumínica o dependiendo del sistema de cultivo o la disponibilidad de la fuente de carbono. Adicionalmente hay unos compuestos salinos, pues una fuente de nitrógeno, fósforo, azufre y otros microelementos. Finalmente pues vamos a obtener una biomasa de microalgas o generar o extraer de ellas unos productos de interés. Aquí aparece una lista de algunos de esos productos que se pueden derivar de las microalgas, y la misma biomasa nuevamente nos lleva al tema de la acuicultura. Entonces aparecen algunos pigmentos como la astaxantina, la luteína, las ficocianinas, algunos lípidos como exopolisacáridos, aquí está el DHA, por aquí otro pigmento beta-caroteno, proteínas lipoeritrinas. Entonces nos da toda una posibilidad, y en el tema de los biocombustibles pues también hay algunas microalgas que tienen la capacidad de producir hidrógeno como combustible, que en este caso es el combustible más ambiental, o por lo menos que le aporta un menor efecto al medio ambiente. Adicionalmente, entonces vemos acá un perfil sobre las diferentes aplicaciones de algunas especies de microalgas. Entonces por aquí está la monospirulina o Artospira platensis, Chlorella daniela, Hematococcus, Porphyridium y Sucrisis, y algunos de los productos que se pueden obtener a partir de ellos, algunos pigmentos, ácidos grasos, y finalmente pues en el caso de esta diapositiva, a partir de este handbook de microalgas, lo enfocaron principalmente en lo que corresponde a productos para el sector farmacéutico o alimenticio, y también aparece el tema de la acuicultura. Finalmente también es lo que nosotros estamos buscando. Muchos de los productos que se obtienen acá pues tienen algunos beneficios. En el caso de los pigmentos, en donde si bien favorecen la salud de la especie que lo consume, pues finalmente el consumidor final también va a tener la posibilidad de tener estos beneficios.
algunos de los pigmentos que se pueden, tanto pigmentos como ácidos grasos, pues aquí hay algunos de los más famosos en el caso de las vitaminas, algunos de los antioxidantes y otros compuestos que se pueden derivar a partir de las microalgas. Bueno, algunos productos que ya se ofrecen de manera comercial y que se pueden encontrar en el mercado. En el caso de la espirulina, pues hay una disponibilidad de algunos de ellos que se disponen en tabletas. En el caso de clorela, que también se dispone también en polvo. En el caso de los betacarotenos de Dunaliera, pues también hay algunas pastillas que se obtienen de ella. Afanisonemon es otra microalga que en este caso pues es una alga filamentosa, y la manera en cómo ella se puede agrupar pues tiene la posibilidad de que uno fácilmente pues la perciba de manera mucho más fácil. Con ella hay una característica bien interesante, y es la manera en cómo se puede recuperar del medio de cultivo, que es una de las grandes dificultades de las operaciones de downstream cuando se está trabajando con microalgas. Aquí aparecen algunos de los metabolitos, en este caso principalmente pigmentos derivados de Hematococcus. Algunas de las empresas a nivel mundial, el atractivo que tiene esta microalga, y en específico el pigmento derivado de ella, es precisamente los beneficios que le ofrecen en este caso al pez. En el caso de su coloración rojiza, es precisamente lo que se viene aprovechando para la alimentación del salmón. En el caso del salmón, el principal productor de salmón es Noruega, el segundo es Chile, y no es gratuito de que en Chile se aprovechen algunas condiciones climáticas en el caso de algunos de sus desiertos para cultivar esta microalga y aprovecharla para la alimentación del salmón. En el caso de la astaxantina, pues le da el color rojizo que nosotros percibimos en la carne del salmón. Si al salmón no se le da este pigmento, la piel del salmón es blanca. ¿Listo? O sea que cuando se captura el pez, ya sea en ambientes distintos a los sistemas de cultivo, es porque dentro de su alimentación están incorporando microalgas que le proporcionan ese pigmento rojizo. Dentro de las grandes aplicaciones que se pueden derivar de las microalgas, pues una de ellas, y lo mencionábamos al comienzo, es su capacidad de ser reductora biológica del CO2. Entonces, bueno, el tema del CO2 como gas de efecto invernadero no es ajeno a nosotros, y en el caso pues de Colombia, a partir de la cumbre mundial realizada en París, este COP21, identificó Colombia dentro de su participación tenía como compromiso identificar unos sectores que le permitieran comprometerse con la manera en cómo van a reducir los efectos de los gases de efecto invernadero en el caso del CO2. Entonces identificaron 6 sectores en donde puede Colombia trabajar, como es la agricultura, silvicultura y otros usos del suelo, como el sector 1, el sector industrial, residuos y energía. Los identifico como de color verde porque allí hay posibilidad de que las microalgas participen dentro de esa reducción. Igual la estrategia de Colombia no se reduce solo a microalgas, sino que tienen otras formas para reducir el tema de CO2. Pero entonces eso, aquí les damos los links para que lo encuentren. Entonces en el tema de agricultura y silvicultura, pues de una u otra manera las microalgas pueden participar. En el caso del sector industrial, pues generar productos también de alto valor agregado, hemos mencionado algunos. En el tema de los residuos, pues en el caso de nosotros las aguas residuales, pues se pueden también hacer tratamientos terciarios utilizando microalgas. En el tema de energía, pues también lo mencionábamos ahora, aprovechar los aceites de ciertas microalgas para hacer o para la generación del biodiesel. Bueno, en el tema de transporte y vivienda, a partir de lo que leí allí, pues no veía un reflejo específico en el caso de las microalgas. Entonces, aquí hay algunas de las actividades que inclusive en nuestro país, en nuestra ciudad, pues no es ajeno el tema de los gases de efecto invernadero. Ahora bien, si estamos hablando de las microalgas, estamos diciendo que las vamos a utilizar como alimento, pues tenemos que conocer muy bien las especies con las cuales tenemos posibilidad de utilizarla como alimento. Aquí les muestro un perfil de diferentes cepas de microalgas, algunas condiciones de cultivo, pero finalmente lo que esta diapositiva nos quiere mostrar es que no todas las microalgas
al igual que muchos otros microorganismos, no tienen las mismas velocidades de crecimiento o las mismas capacidades de producir o de, en este caso, de fijar CO2 o tener una muy buena productividad, que es finalmente lo que nosotros estamos buscando. Hacer que, si bien este autor reporta algunos valores de productividad, cómo buscamos las estrategias en nuestro laboratorio o en nuestros sistemas de cultivo para que esas productividades sean cada vez más altas. Entonces ello involucra diferentes herramientas o formas para aumentar esa disponibilidad de los nutrientes, la facilidad para que el microorganismo los pueda consumir y fácilmente acelerar esa velocidad de crecimiento, o por lo menos alcanzar la velocidad máxima que tiene la microalga, dependiendo de la que se esté cultivando. Aquí hay algunos sistemas de cultivos, en estos casos son unos cultivos de microalgas en unos sistemas tubulares. Estos son cultivos con microalgas, específicamente con Hematococcus pluvialis para la producción de astaxantina, al igual que esta otra ubicada en Israel. En el caso de Hematococcus pluvialis, es una clorofícea, es de color verde, ella tiene dos fases, una fase vegetativa que es de color verdosa, y después se induce un estrés para la acumulación del pigmento. Los pigmentos derivados de las microalgas son metabolitos secundarios, entonces se requiere una condición adicional para que entonces la microalga empiece a acumular, en este caso, el pigmento. Aquí hay algunos datos acerca del mercado de algunos carotenos, betacarotenos, luteína, astaxantina a nivel mundial. Entonces, finalmente, si bien lo que buscamos es lograr esas altas productividades, pues entonces también tenemos que ser conscientes de cómo funciona el sistema, de las limitaciones del sistema y de la especie de microalga con la que yo esté trabajando. Entonces, desde la parte microbiológica, pues bueno, hay dos ciclos muy importantes, unas reacciones que ocurren al interior de la célula y que yo no debo de dejar de prestarles atención, porque dependiendo de ellas, pues tengo que conocerla para lograr finalmente la productividad que yo estoy buscando. Esas reacciones involucran por acá un ciclo de Calvin, por aquí un trabajo relacionado con diferentes enzimas al interior de la célula, algunas reacciones de luz, porque finalmente a través de los sistemas fotoautótrofos pues me permite que ella aproveche la luz del sol como fuente de energía. Finalmente aquí nuestro sistema de cultivo, un sistema de cultivo que le proporciona en este caso la fuente de carbono que el sistema requiere, y adicionalmente pues entonces mantener homogéneo mi sistema de cultivo aprovechando la corriente de aire. Entonces, en ese sentido, pues bueno, básicamente yo tengo que buscar a ese microorganismo proporcionarle las necesidades tales que pueda lograr yo una alta productividad. Si bien esa productividad fotosintética está en función de la biomasa, un rendimiento que este valor casi que permanece fijo, que es del orden de 0.5, y aquí pues los pesos moleculares, finalmente de esta ecuación el parámetro más importante finalmente va a ser la concentración de esa biomasa. Y de esa concentración de biomasa pues entonces se derivan 4 parámetros que considero yo que son importantes al momento de los sistemas de cultivo. Una es la fisiología de la microalga, la velocidad de crecimiento, el metabolismo, la capacidad de consumir esa fuente de carbono. 2, la disponibilidad de esa fuente de carbono. Se pueden utilizar gases de chimenea, pero finalmente los gases de chimenea no son solamente CO2, hay otros gases que están haciendo parte de esos gases de chimenea, entonces aparecen los NOx y los SOx, entonces evaluar la capacidad que tiene la microalga para que entonces estos gases no se conviertan en inhibitorios. El diseño del sistema de cultivo o del fotobioreactor, por ejemplo los sistemas que les mostraba anteriormente eran sistemas tubulares. Estos son unos paneles que también aprovechan, por ejemplo, este es un trabajo que se viene haciendo en la Central Térmica Litoral de Almería, y entonces allí lo que ellos aprovechan es el CO2 de la central térmica que se genera para alimentar los sistemas de cultivos de microalga como compromiso ambiental que tiene la empresa. Y adicionalmente pues enfocados hacia el concepto de biorefinería, que eso nos daría tema para otra presentación. Si bien aquí hago el ejemplo con Hematococcus, con otras especies de microalgas podemos hacer lo mismo. Por ejemplo, entonces identificar del microorganismo
cuáles son sus requerimientos desde el punto de vista de la producción de la biomasa, en este caso, por ser el caso de Hematococcus, y si lo orientamos hacia la producción de pigmento, entonces aquí hay un metabolito secundario, se requiere necesariamente una condición adicional para lograr que se acumule el pigmento a las condiciones que yo requiero. Entonces, identificar esos factores como la intensidad lumínica, los nutrientes, la salinidad, algunos elementos traza o inclusive fitohormonas que induzcan la acumulación de ese pigmento. Si estuviéramos hablando en el caso de nanocloropsis y nos interesan los DHA de los que nos mencionó el profesor Richard, entonces también cuáles son esos otros parámetros que no solamente me permitan producir la biomasa, sino también acumular el producto de interés que puede ser el DHA. La razón final que yo necesito de las microalgas en el caso de los crecimientos fototróficos, entonces necesito en este caso una fuente lumínica. En el caso de nuestro país, estamos ubicados por acá, entonces la disponibilidad de la luz nos coloca a nosotros en un punto a favor. Otros países ubicados más al norte o más al sur, pues entonces las disponibilidades de la luz se pueden convertir también en limitantes. En algunos países de Europa, pues la disponibilidad de la luz durante los 12 meses del año no es como lo que nos pasa a nosotros acá en Colombia. Entonces eso nos genera un punto a nuestro favor en el caso de que queramos generar los cultivos de microalgas en Colombia. Los microorganismos, al igual que las bacterias, también tienen efectos de inhibición. Entonces en las bacterias es normal hablar de una inhibición por sustrato o una inhibición por producto. Con el caso de las microalgas, altas intensidades de luz pues también generan una fotoinhibición. Entonces aquí podemos ver la evaluación en esta velocidad fotosintética, cómo cambia a medida de que yo aumento la intensidad lumínica y llega un punto en que esa velocidad pues, es máxima en estos niveles y ya después empieza a disminuir. Allí hay un efecto de fotoinhibición. Al igual que las bacterias y las enzimas, las microalgas también tienen unas temperaturas óptimas o un rango de temperaturas donde ellas pueden crecer bajo condiciones adecuadas y lograr con ello una alta velocidad fotosintética. En el caso de esta que es Cnidesmus, pues entonces encontramos un perfil por aquí entre 35 y 40 como las condiciones en las que la temperatura más favorece la producción de la biomasa. Sin embargo, en el caso de esta otra microalga, como veíamos ahora, veíamos velocidad de crecimiento y diferentes intensidades de luz. En el caso de la evaluación que realizaron acá, miren que por el contrario permanece constante. Eso genera un punto a favor en el caso de que tengamos condiciones de altas intensidades lumínicas, ya que no vamos a encontrar efectos de fotoinhibición. Entonces lo que decíamos al comienzo, seleccionar la microalga, la fisiología de la microalga, miren que ahí estamos comparando en el caso de Cnidesmus en la diapositiva anterior y en el caso de esta que es Hematococcus. Aquí hay algunos parámetros también evaluados en el caso de la biomasa a diferentes condiciones del medio de cultivo. Aquí aparecen otros sistemas de cultivo, por ejemplo estos sistemas que aparecen acá son sistemas al aire libre. En el caso de estos sistemas, como lo perciben los cultivos, están aquí expuestos a las condiciones ambientales. Eso convierte en una debilidad del sistema de cultivo, porque si bien tiene una mayor área disponible para lograr una muy buena velocidad de crecimiento, pues tiene como desventaja que está expuesto a las condiciones del ambiente. En el caso de los sistemas cerrados, pues hay algunas variables que yo puedo controlar, entonces me facilita a mí lograr concentraciones más altas. Ahorita analizamos algunas variaciones. Por ejemplo, este que es un cultivo también tubular, están expuestos al aire libre. Estos materiales que están acá, por ejemplo esto es un vidrio. El vidrio, yo estoy seguro que muchos de ustedes en un día soleado han tocado por ejemplo la superficie de un automóvil, ya sea el metálica o el mismo vidrio, y las temperaturas son mucho más altas a la temperatura que nosotros percibimos. Estos materiales adquieren temperaturas muy altas, entonces es un factor que debo de tener en cuenta en el momento de utilizar estos sistemas de cultivo. En este caso, pues hacen una aspersión con agua para reducir la temperatura en el reactor. Aquí hay alguna comparación, los que están en los sistemas abiertos, los más famosos estos Reswise. En el caso de los sistemas cerrados, aquí hay un tubular y hay otro de
de panel plano. Entonces, evaluando diferentes geometrías, pues finalmente lo que se busca con ello es lograr altas productividades que finalmente pues entonces me permitan a mí alcanzar las concentraciones que yo esté buscando, aumentar esa disponibilidad de los nutrientes finalmente con el propósito de que esa biomasa que yo obtenga pues la disposición final, ya sea para obtener un pigmento o un ácido graso o para utilizar toda la biomasa como alimento. Entonces sobre este marco, el proyecto del que les estuvo comentando el profesor Richard, que tenía por título Fortalecimiento Regional de la Pesca y la Acuicultura en Antioquia. Este fue el proyecto marco a través de la Secretaría de Agricultura. Aquí están las diferentes entidades que participaron en el proyecto. En realidad el proyecto eran muchos proyectos en el tema de pesca y acuicultura. La Universidad de Antioquia tenía uno y que como proyecto pues nosotros también lo identificamos como programa, porque al interior de él pues habían más proyectos. Este era en el caso de nosotros. Voy a irme para acá. Entonces 1, 2, 3, 4, 5, 6 eran 7. Bueno, entonces se me escapó ahí. El caso es, dentro del proyecto entonces se enmarcaban tres áreas o tres componentes: un componente social, un componente ambiental y un componente productivo. Finalmente lo que buscábamos era nosotros abarcar lo que queríamos hacer aprovechando los recursos del Sistema General de Regalías y el proyecto, para generar un impacto en un marco que no fuese centrado en un único proyecto, sino que tocara diferentes ejes. Entonces había un componente social que involucraba un proyecto de productividad biológica, pesquera y socioeconómica de los principales caladeros de pesca. Incluía el monitoreo pesquero, finalmente para conocer cuáles eran las especies que se encontraban o que los pescadores cuando salían de faena encontraban en sus salidas de pesca. La valoración funcional del mangle, finalmente debajo del mangle que nosotros percibimos, allí muchas de las especies son donde ellas empiezan sus primeras edades de crecimiento. Entonces todo el trabajo social en torno a la conservación y al cuidado del mangle. La valoración en el componente ambiental, pues entonces hay un tema sobre valoración nutricional de los recursos pesqueros. Habían dos proyectos: caracterización del perfil de ácidos grasos y el proyecto de contenido de metales pesados. En el perfil de ácidos grasos lo que se buscaba era que de los diferentes peces que se identificaban en la región, que se seleccionaron cerca de 12 o 15 especies, y de todas ellas entonces se hicieron ese perfil con el propósito de que los mismos pescadores reconocieran de ellos cuáles eran los aportes nutricionales que les estaba brindando cada vez que consumían un pez. Entonces parte de las conclusiones principales de este proyecto era que no se quedaran consumiendo un único tipo de pez, sino que su dieta pues tenía la posibilidad de que la variaran consumiendo diferentes tipos de peces y aprovechando de ellas pues los beneficios que ellas tenían, principalmente en el tema de ácidos grasos. El contenido de metales pesados era importante porque si bien en el Golfo pues allí desembocan diferentes ríos y río arriba pues hay una gran cantidad de otros sistemas que generan compuestos que finalmente pues van a ser el ambiente donde van a crecer los peces. Y finalmente un componente productivo, por aquí estamos nosotros en el proyecto de microalgas, y otro en la planta experimental de Parre. Bueno, como les mostraba el profesor Richard, está la zona de Urabá. Estos eran los polígonos o los puntos donde se hicieron los muestreos. En el caso de por aquí está, si se ubican, yo creo que sí, por acá está la otra sede de la universidad, en Tulinapa. Y acá de Tulinapa, pues entonces aquí hay un pequeño espacecito, este cuadrito, que es en donde está el sistema de fotobioreactores y el laboratorio. Entonces finalmente acá lo que buscábamos era pues básicamente producir esa biomasa de microalgas, mostrarles a ellos que esa biomasa de microalgas tenía unos componentes nutricionales que son los que de manera natural están aprovechando los peces, pero que nosotros también podríamos cultivarlas, aprovecharlos nosotros, o en este caso utilizarlas como alimentos para los cultivos en piscicultura. Entonces esto involucra todo un trabajo social, finalmente es explicarles a ellos cómo funciona toda esta red trófica y en dónde están ellos participando dentro de toda esta red, y cómo la intervención de ellos o la participación de ellos puede llegar a alterar estos sistemas y buscar la forma de que ellos también
la protejan. Entonces, como todo este fitoplancton que involucra en este caso algunas artemias, otras especies menores, y cómo ellas participan dentro de todo este ciclo que finalmente se convierten en el primer eslabón de esa cadena alimenticia. Entonces allí algunas evaluaciones que hicimos con los diferentes cultivos en microalgas, allí se evaluaron algunas de las intensidades lumínicas, por ejemplo 2500 micromol, que es una de las unidades que les estoy mostrando para determinar la luz o la disponibilidad de la luz para los sistemas al aire libre, la calidad del agua. Pues finalmente nuestros sistemas de cultivo, por ser acuosos, es importante el agua en el cual los vamos a cultivar, un parámetro muy importante que generó pues las dificultades normales de los cultivos. No es lo mismo hacer los cultivos de microalgas en Urabá que cultivarlos aquí en el laboratorio en la Universidad de Antioquia con el agua de PM. Entonces las diferencias son muy grandes, y más aún si el agua que tienen en el Urabá es agua sacada de un pozo, porque todavía no ha llegado el acueducto a Carepa. Entonces, trabaje con lo que hay, resuelva los problemas con lo que hay y eche para adelante. Bueno, aquí algunas de las biomasa pues, de la concentrada, algunos de los cultivos de artemia que también hicimos. Por acá se puede apreciar cómo la artemia acumula, en este caso, las microalgas. De ellas hicimos diferentes evaluaciones, aquí hay algunas de ellas, clorela, nanocloropsis, espirulina. Nos interesaba el contenido de proteína. Finalmente encontramos que ambas, bajo las condiciones en las que las llevamos en el laboratorio o las que estaban disponibles en las condiciones de Urabá, pues nos permitían lograr un contenido de proteína que era aceptable. Y adicionalmente, pues aquí aprovechamos algunas de las cinéticas sobre el crecimiento de la biomasa de microalgas, algunos en el caso del uso de los medios de cultivo, utilizamos este cultivo de medios, y adicionalmente, pues también hicimos algunos cultivos utilizando fertilizantes. Dentro del proyecto, pues si bien nuestro objetivo era la producción de un alimento, también para el sector de Urabá, para que los campesinos tuvieran la posibilidad de desarrollarlo, pues entonces uno de los componentes importantes dentro de la producción de biomasa es la materia prima. Esa materia prima pues finalmente se traduce para nosotros en el medio de cultivo, y buscar un medio de cultivo que fuera favorable, que reuniera las características que nosotros encontramos. Evaluamos varios fertilizantes disponibles en la región y encontramos que nos proporcionaban unos perfiles de proteína que también eran aceptables. Por aquí hay algunos de los cultivos que se iniciaron principalmente en el acuario del Parque Explora. En este siguiente, pues vemos aquí, evaluamos después de seleccionar el fertilizante por diferentes propiedades que nos permitían a nosotros o que le permitieran a quien iba a hacer el cultivo la facilidad para poder cultivar sin ningún problema. Nos quedamos con este fertilizante número 3 y evaluamos diferentes concentraciones, no encontramos diferencias significativas dentro de los 3, pues finalmente nos quedamos con la composición que involucraba la concentración de fertilizante más baja. Aquí hay algunos datos, comparación del fertilizante y el control, y vemos que no hay diferencias estadísticas dentro del cultivo. En el caso de nanocloropsis, que fue la especie que finalmente abordamos el proyecto, pues entonces ella, por su capacidad de acumular un buen perfil de lípidos, pues entonces finalmente los ácidos grasos que componen ese perfil de lípidos, pues también se convertía de importancia para nosotros. Y evaluamos tanto la nanocloropsis cultivada en el fertilizante como cultivada en el medio de cultivo estándar o comercial o blanco. En ese sentido encontramos que las composiciones en los perfiles de los ácidos grasos básicamente eran similares. Lo que veíamos que finalmente pues el medio de cultivo aportaba los requerimientos que necesitábamos. Aquí hay algunos de los cultivos en el caso de las artemias. Esta es una pequeña memoria fotográfica ya para ir terminando sobre cómo se montó el sistema de fermentación. Por acá está el profesor Richard, estos son los fotobioreactores. También hicimos algunos cultivos al aire libre simulando unos reservoirs
simplificando los sistemas de producción, algunos de los inóculos que teníamos en el laboratorio. El trabajo no se quedaba solamente en desarrollar los cultivos de algas en el laboratorio, sino que también teníamos que irnos río a trato arriba a ir a contarles a las comunidades cómo trabajaban estos sistemas, la importancia de conservación en este caso en el tema ecológico y el tema del mangle, porque lo que nos interesaba era hacer una transferencia, que nuestro trabajo no se quedara solamente con las personas que vienen a nuestras presentaciones en la universidad o en un congreso, sino finalmente pues poder acercarle el conocimiento a la población. Entre las cosas más bonitas era el temor inclusive por llegar a mirar un microscopio, que muy seguramente pues uno ya pierde eso cuando uno crece, yo no sé, pero las personas, los adultos o estos adultos todavía tienen la capacidad de asombro. Nosotros perdemos eso, yo no sé eso en qué momento se pierde o qué es lo que comemos que eso desaparece, que ya no nos asombramos, pero le digo que el temor que tenía este señor diciendo, no, vea, ahí están las microalgas, venga para que las vea cómo se mueven, porque también llevamos algunas microalgas con filamentos, en este caso con flagelos, para que vieran cómo se encontraban también disponibles. Era algo pues que también se convertía también en la gasolina para nosotros seguir trabajando. Entonces el trabajo con la comunidad, el profesor Richard también les mostró algunas fotografías. Aquí hay algunas fotografías en donde estaban inoculando los bioreactores, el trabajo que hicimos en el laboratorio, no solamente viéndolas en el microscopio, sino también cómo preparamos el medio de cultivo, qué variables se medían, qué se tenía que hacer, explicándoles cómo funcionan los cultivos. Pues finalmente era la manera en cómo nosotros podíamos enriquecerlos a ellos con un poco de conocimiento. Algunos de los productos derivados del proyecto, este fue el grupo que hicimos de capacitación directamente en la sede. También así se hicieron alrededor de unas cuatro salidas en donde íbamos directamente a la población. O sea, cuando era socialización, éramos 3 días por allá, en la mañana estamos en un lado, monten en la lancha y siga para el otro, porque no había forma de reunirlos a todos en un mismo lugar. Entonces finalmente ya el trabajo práctico, entonces invitábamos a algunos de los líderes que participaban de estas comunidades, ellos llegaron a la sede de Carepa y allí les presentábamos como el trabajo ya directamente. Por aquí algunos de los compañeros del equipo de trabajo, por acá está Jason, que es uno de los estudiantes de maestría del grupo, con los que venimos trabajando con los cultivos de microalgas, el profesor Richard, por aquí estoy yo, y bueno, y prácticamente todos ellos fue con quienes hicimos la socialización. Este trabajo también hay que agradecerlo no solamente a estas entidades, sino de manera especial también al acuario del Parque Explora, con quien tuvimos la oportunidad de darle el empujón y de donde obtuvimos pues las cepas, reactivar las cepas en el laboratorio y finalmente pues poderlas llevar allá. Listo, muchas gracias. A ver. Buenas noches. Mi pregunta es, ¿qué tipo de metales pesados se encontraron en especies que trabajaron? Bueno, ese proyecto en particular no lo desarrollamos nosotros. El proyecto de metales pesados no lo desarrollamos nosotros de manera particular, o sea, eso parte del resto del programa. Los diferentes metales pesados son muy comunes. Hay hierro, hay fósforo, hay cobre, hay inclusive unas concentraciones de plomo, de pronto algunas cantidades de mercurio, pero las cantidades que se encontraron en algunos metales pesados eran concentraciones muy bajas, muy bajas, que permitían que, los metales pesados, no sé si voy a decirlo pues con la autoridad, ya que ese no es mi tema. Hay concentraciones de estos metales que cuando están presentes en los alimentos se convierten en un problema para la salud, pero hay concentraciones que son muy bajas que finalmente no se convierten en problema para nosotros. Finalmente, para nosotros me refiero a las personas que consumimos en este caso los peces.
En ese sentido, a lo que voy es que, y la recomendación que encontramos es que esa composición de metales pesados variaba entre las especies, y no solamente en la especie, sino inclusive en el tamaño del pez, en la edad en que el pez ha sido pescado, ha sido capturado. Entonces, cuando el pez es muy grande, él tiene la capacidad de acumular el metal pesado en una mayor cantidad. Entonces también parte del trabajo era que ellos aprendieran a identificar las tallas adecuadas para que ellos los consuman. Entonces parte del trabajo pedagógico era eso. Entonces son metales que definitivamente no sé si me atrevo a decir que sea imposible retirarlos. La única forma es que los sistemas de cultivo no sean en pesca, sino que ya los cultivemos en unos estanques bajo condiciones más controladas. Pero en el caso de ellos que salen de faena, pues entonces es a la disponibilidad de lo que el mismo mar o el mismo golfo les está ofreciendo. Entonces, que sean ellos conscientes de los peces que están consumiendo y que consumir variedades diferentes les aporta mucho en el tema de la salud para ellos. Sí, ¿querés decir algo al respecto? Solamente como para redondear un poquito la idea, las profesoras de nutrición hicieron un trabajo muy bonito, me parece muy organizado, porque tuvieron la posibilidad, como decía Alejandro, de combinar lo que eran las tallas de captura permitidas para respetar y posibilitar la reproducción de los peces según cada una de las especies, y a su vez hicieron la relación con los nutrientes mínimos que requerían para una adecuada nutrición, calculada en porciones, en gramos, y a su vez que esos gramos de consumo de nutrientes no fueran nocivos basados en las concentraciones de estos metales pesados que no son benéficos. Entonces hicieron los cálculos y establecieron para cada especie cuánto debían consumir. Una de las conclusiones que ellos sacaban era precisamente variar, al menos consumir 3 tipos de peces, teniendo en cuenta que unos acumulaban más que otros y teniendo en cuenta que unos por su talla natural eran posiblemente consumidos con mayor frecuencia o con menor riesgos para eso. Pero a uno no se le puede olvidar de que tal vez el 95% de nuestras aguas están contaminadas con metales pesados, y ese tipo de ejercicios que hicieron ellas es el que hay que hacer para poder ver cómo se consume eso. Si no, la solución sería no seguir consumiendo pescado, ¿cierto? Pues creo que no es la solución. Alejo, ¿cómo estás? Tengo varias preguntas, voy a intentar resumirlas en una sola. Primero, quisiera saber, ya mencionaste uno de los principales retos que encontraste en el cultivo de microalgas y fue sobre lo del agua, la disponibilidad de agua. Me gustaría que nos contaras qué otros retos encontraste en ese proceso de cultivo de microalgas. Además de eso, pues ya mencionaste cuáles fueron las especies que trabajaron. Entiendo que son las reportadas como alimento animal o en acuícola, pero me gustaría saber si en algún momento pensaron en utilizar microalgas marinas, dado la cercanía del mar. Y por último, ¿cómo percibiste esa asimilación de conocimiento por parte de la comunidad? Porque es de las cosas que yo siempre me he preguntado, es cómo llega uno con conocimiento técnico, científico, a comunidades que muchas veces son inclusive analfabetas. Listo, empecemos por la primera, los retos. Uno de los retos que encontramos, bueno, primero, el sistema de cultivo, identificarlo también es muy importante. Identificar en qué dirección se mueve el sol en el lugar donde vas a montar el sistema de cultivo, para que puedas aprovechar al máximo la disponibilidad de la luz. Entonces, la ubicación finalmente es clara. El sol viene de oriente a occidente, entonces que vos no tengas acá un edificio que después de las 2 de la tarde te haga sombra, entonces buscar la disponibilidad de eso. Listo. Frente a eso es uno que, si bien se convierte en un reto, yo lo identifico como clave para el momento en que se vaya a disponer la ubicación del reactor. Listo. Otro de los retos fue el agua. Entonces, el agua que se tiene disponible en la región, en el caso de Carepa, es un agua de pozo. Entonces, esta agua de pozo
pues también hay presencia de muchos otros compuestos que finalmente pues entonces allí hay otro trabajo muy grande porque allí hay disponible algunos nutrientes, inclusive que también pueden servirle a la misma microalga para su crecimiento. El agua que se consume allá no es agua potable, los muchachos tienen que llevar su agua desde la casa o pues sí, lo llevan en su botella de agua normalmente y la consumen. El agua de allá no es potable, pero finalmente era el agua que teníamos. En un principio estuvimos aprovechando inclusive la misma agua que se derivaba de los estanques en el sector piscícola con los de cultivo de pargo, porque también se pueden utilizar esas aguas como medio de cultivo para las microalgas. Inclusive en el acuario de Explora lo utilizamos. Cuando se hacen los recambios de los estanques de agua del acuario, utilizamos esas aguas para cultivar las microalgas. Entonces allá hicimos algunas experiencias similares con buenos resultados. Finalmente, pues para no depender del crecimiento o del sistema de producción piscícola, pues entonces utilizamos finalmente el agua de Carepa y montamos unos sistemas de filtración que finalmente nos daban las condiciones suficientes para que la microalga creciera. Entonces ese fue uno de los grandes retos, no sabíamos cómo iba a funcionar, porque como les digo, una cosa es que funciona aquí en la universidad, que nos funciona muy bien, en el acuario también funciona muy bien, el agua para esas peceras es de muy buena calidad. Entonces si uno va a un lugar allá distinto, con agua no potable, otro montón de cosas, entonces también se convirtió en el segundo reto. Esos fueron los dos retos que nosotros identificamos como los más valiosos. En la segunda pregunta también quisimos pensar en explorar, aprovechar las salidas para hacer captura de algas de la misma región, inclusive algas de agua salina. Pero entonces lo que veíamos es que se nos estaba complicando o se nos complicaba un poco el proyecto, porque entonces ya implicaba hacer algunas solicitudes de permisos para usar esas especies y lo que dijimos, no nos vamos a complicar, los recursos son muy limitados, el tiempo también, entonces vamos a seguir trabajando con las que nosotros tenemos. Pero ese proyecto sigue pausado porque sí queremos explorar pues todas las posibilidades de la microbiota disponible en la región. O sea, ellos ya después hablaban, alcanzamos a ir 3 veces a la misma población. 4 veces. Fuimos 4 veces, sí, íbamos cada 6 meses. Fuimos 4 veces y uno ya encontraba que ellos hablaban ya hasta con propiedad. O sea, ya utilizaban los términos de nosotros, entonces el tema de los metales pesados, el tema de las microalgas, entonces algunos mencionaban una clorela, algunos mencionaban un cenedesmus. Entonces, en el caso por ejemplo, del mangle, entonces ellos decían, no, es que debajo del mangle hay un medio de cultivo enriquecido para que no solamente las algas crezcan, sino para la disponibilidad de los peces. O sea, eso se convertía en una discusión muy bonita, porque al final era muy curioso porque se les hicieron entrevistas a algunas personas y hablaban de los mismos términos que nosotros hablábamos acá. O sea, para ellos después se convirtió dentro de su lenguaje. No quiero decir que eso se logre con... Pero sí, la idea era esa, claro, todos teníamos que bajarle el lenguaje para que ellos nos pudieran finalmente entender, porque ese trabajo eran cerca de más de 4 horas o 4 horas, y entonces allá hace un calor que es complejo. Entonces había lugares donde escasamente había unos ventiladores, si funcionaban bien, bacán. Cuando no funcionaban, era todo el mundo con ese abanico y se quedaba. Entonces tratar de capturar de ellos la atención se convertía en algo complejo. Había momentos en que jugábamos, ellos se paraban y los poníamos a hacer cosas, porque finalmente pues hay que llegarnos hasta el nivel de ellos que nos permitan que el conocimiento que les vamos a proporcionar, pues finalmente ellos lo asimilen. Entonces eso fue de las cosas más enriquecedoras para nosotros, la manera en cómo ellos asimilan todo este conocimiento y están dispuestos a querer hacer cosas. Entonces nos decían, no, invítenos. Y nosotros vamos allá, hacemos el curso. Finalmente no nos podíamos acomodar todos, finalmente llegó ese batallón que eran como 35, casi 40 líderes de cada comunidad, que lo que buscábamos era que ellos después pues ya socializaran con la comunidad. Lo que hicimos en el laboratorio
pero finalmente era muy reproducible a lo que nosotros hacíamos cuando íbamos de visita a las comunidades. En las visitas a las comunidades les contábamos lo que estábamos haciendo. Encontramos estos, hay tantas especies, las concentraciones de esto fue esto, se van a tomar las muestras en este lugar y en este otro, los cultivos de microalgas son estos, estas sirven para esto y esto y esto. Entonces finalmente eso fue lo que desarrollamos en el proyecto. Gracias. Listo. Allá hay otra pregunta. Profe, yo quería preguntarle acerca de las cepas que trabajaron, vi que trabajaron Nanocloropsis, espirulina y otra, no recuerdo cuál. Tú comentaste que habían elegido Nanocloropsis, quería saber por qué eligieron esa cepa en lugar de, por ejemplo, espirulina, que se sabe que resiste bien las condiciones al aire libre. Listo. Bueno, es cierto lo que tú dices, espirulina tiene la capacidad de crecer muy bien bajo estas condiciones ambientales. El perfil de proteínas y específicamente de aminoácidos que tiene espirulina es muy bueno en comparación de otras especies, pero nos interesaba también en el caso de Nanocloropsis, era por los aceites o por los lípidos, los DHA, que tienen la capacidad de producir ellos. Como lo mencionaba el profesor Richard, una de las etapas más vulnerables de los peces es cuando están en edades muy pequeñas. Entonces, no solamente lograr todas esas condiciones que mencionó el profesor Richard para que el crecimiento sea el adecuado, pues finalmente también el alimento se convierte en un parámetro clave para lograr que el pez pueda crecer. Y adicionalmente, el DHA les da unas capacidades o unas propiedades adicionales como alimento al pez que le permiten reducir como la vulnerabilidad que tienen los peces a esas tallas tan pequeñas. Entonces de allí fue que nos quisimos quedar con el tema de Nanocloropsis. Al revisar también en la literatura, en el tema de acuacultura, Nanocloropsis tiene unas aplicaciones muy grandes y gracias es precisamente al aporte adicional, no solamente en el tema de proteína, sino de ácidos grasos que le aportan al alimento. Muy bien, antes de finalizar les recordamos que los siguientes eventos. Tenemos un concurso de fotografía 2017 sobre contribuciones de la Escuela de Microbiología al desarrollo cultural, académico y científico del país. Los términos y condiciones los pueden encontrar en la página de la Escuela de Microbiología, microbiología.uda.edu.co. También los invitamos el próximo 31 de octubre a un seminario que tenemos en los baús de la Biblioteca Central de la Universidad de Antioquia, es a las 10 de la mañana. El documental es Cartas a una sombra. También les informamos que ya está abierto la diplomatura en resistencia antimicrobiana, la cuarta cohorte. Próximamente les estaremos enviando información. Y también tenemos un curso metagenómico aplicado a los estudios de microbioma. También pueden encontrar toda esta información en la página de la escuela, como les digo, microbiología.uda.edu.co, o en la página de la Universidad de Antioquia, www.uda.edu.co. Los parroquiales, solicitamos diligenciar la evaluación de la actividad y entregarles la liga antes de salir del auditorio. Muchas gracias a los profesores Alejandro Acosta Cárdenas y Richard Zapata Salas por haber aceptado compartir con nosotros sus conocimientos del día de hoy, a Producto Roche S.A., Homer, Biocientífica Limitada, por su continuo apoyo al programa de Continua, Actualicémonos en, ustedes acá amigos presentes por acompañarnos. Esperamos que todos los conceptos abordados hayan sido de gran interés y se constituyan en un insumo para el ejercicio y desempeño de sus funciones profesionales. Los esperamos el próximo martes 14 de noviembre en este mismo lugar, donde estaremos hablando sobre colección de microorganismos, experiencias y prácticas de conservación. También les quiero recordar que en este momento hay una asociación de microbiólogos de la Universidad de Antioquia. Si tienen alguna inquietud o dudas o preguntas, pueden enviar un correo a asociaciondemicrobiólogos@gmail.com. También recuerde visitarnos en nuestro sitio web microbiología.uda.edu.co y seguirnos en nuestras redes sociales, donde podrán encontrar noticias, eventos y actividades académicas de la Escuela de Microbiología. Muchas gracias, feliz noche.